Okay, so welcome to our curriculum night for second grade with Ms. Carrasquillo's class and my class, team 31 and 32. Bienvenidos a Noche de Currículo. Soy la maestra Carrasquillo y estamos aquí equipos 31 y 32. Mrs. Ayers, equipo 32. Y yo soy maestra Carrasquillo, equipo 31. Okay, so we're going to go over a few things, and then if you have questions, we'll address them at the end. And then if you're watching this afterwards, you can always contact us through Class Dojo if you have specific questions. Vamos a repasar una presentación. Cuando terminamos, pueden hacer preguntas. Si están mirando este video en Class Dojo y tienen cualquier pregunta, nos pueden mandar preguntas por Class Dojo. So Spanish, hopefully you know already. Sherman is a biliteracy program. So the students receive education in both Spanish and English. Aquí en la escuela Sherman somos una escuela bilingüe donde los niños están aprendiendo en inglés y en español. So in English, we study English language arts and then health, math, and English language development. En inglés estudian inglés, escritura, lectura, salud, matemáticas y también desarrollo del lenguaje de inglés para los niños que están aprendiendo a hablar en inglés. En español enseñamos estudios sociales, lectura, escritura, educación física, español como segundo idioma para los niños que están aprendiendo español como segundo idioma, ciencias y también repasamos vocabulario de matemáticas. So in Spanish, we teach science, social studies, Spanish language arts, PE, and Spanish language development for students that are learning Spanish as their second language. Also, some math vocabulary and some math in order to support the English teachers. Right now, the homework expectations are that students are reading 20 minutes daily. That can be in English or Spanish. Ahora, oh, no, you go ahead. Sorry. Tareas ahora es de que los niños deben estar leyendo en casa 20 minutos cada día. Puede ser en inglés o español. And then they'll have a daily Tangy Tuesday math packet page. That's a mouthful. Y luego cada día van a tener una hoja de Tangy Tuesdays, una hoja del paquete de Tangy Tuesdays, una hoja tiene que completar cada día de matemáticas. So their homework is due the following day. And if you're not sure what it looks like, this is, let me see if I can do this. Tienen que entregar matemáticas el día siguiente. So, let me see. This is what they look like. This is the one for this week, and this was week 5. So on Monday, they did Digicross, and it was due Tuesday. Today is Tuesday, so they'll do Snake, and it's due Wednesday. Tomorrow is Wednesday, so they'll do Namtanga. It will be due Thursday. And then Kakuma is done on Thursday, due Friday. And then Equato is assigned on Friday, due the following Monday. So they just pull off the page that they've done and bring it in, Mrs. Ayers? No, this whole packet will be in their blue folder. Oh, so they bring it back and forth every day? They bring it back and forth every day. Okay, entonces este paquete de Tangy Tuesdays van a recibir un paquete cada semana. El lunes, Mrs. Ayers les va a entregar el paquete, lo tienen que meter en su cuaderno azul y cada día tienen que hacer una hoja y cada día tienen que traer el cuaderno con el paquete adentro, así pueden revisar lo que han hecho en clase. Y luego, do they
give you the whole packet on the following Monday, or? Yeah, I'll trade them the following Monday. Okay. Y luego el lunes, como tienen uno también que tienen que hacer durante el fin de semana, una hoja, la última hoja, la maestra Ayers les va a dar otro paquete el lunes y los niños tienen que entregar el paquete de la semana anterior a la maestra Ayers. So I saw a note in the chat. They do some of it in homework as we're learning how to do it, but eventually it will be completed on their own. So the last few weeks we've been doing out like about half of it, and then we'll start to do less and less as they get more independent. So eventually they'll be doing all of it by themselves. Dice la maestra Ayers que ahorita como los está entrenando, les está enseñando cómo hacer las cosas, que ahora están están haciendo como mitad en el salón de clase y luego tienen que completarlo en la casa, pero ya después de poco tiempo van a hacer más y más en la casa y menos en el salón de clase, ya que saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? So there's a few ways that you can help your students. The most important one is checking Class Dojo for important information, because that's where... Can I stop you really quick? Oh, sure. I didn't mention the Spanish homework, so I just want to mention it to them really quick. So I'll do it first in Spanish. Ahorita los alumnos de segundo grado no tienen tarea en español, ni en equipo 29, ni en equipo 31, 32, ni equipo 30. Ningún alumno tiene tareas específicamente de español. Sí pueden estar leyendo cada día en casa 20 minutos. Lo que hemos notado en el salón de clase es que muchos de los niños no están acostumbrados a trabajar tanto. Ya para la 1, a las 2 de la tarde están cansados en el salón. Entonces nos imaginamos que ya llegando a la casa ya no tienen más energía para hacer más. Entonces la maestra Prudencio y yo decidimos que vamos a ver qué tanto están aguantando en el salón de clase, y ya que vemos que están más preparados, más acostumbrados a trabajar, que vamos a empezar a dar tareas, pero por mientras todavía ningún niño de segundo grado tiene tareas en español. Ojalá se entiende eso. Thank you, Mrs. Ayers. Oh, I guess I should say it in English. Sorry about that. So far right now at Sherman, none of the second grade kids are having Spanish homework. We've seen that the kids by 1 or 2 o'clock in the afternoon, they're extremely tired and they're not able to function that well in class. So we only imagine that by the time they get home, they're just exhausted from studying. So we're hoping to get their stamina up. And as we see that they're building stamina and they're able to do more in class, we will decide when we believe that they're ready to do homework at home. But for now, they can read at home in Spanish, but we're not going to send any written paperwork home. Like I said, school-wide for second grade, we're not sending homework home just yet in Spanish. So checking Class Dojo is important because that's where we'll be sending all the information throughout the year. Vamos a hablar ahorita acerca de cómo los padres pueden apoyar a sus hijos, y lo primero que pueden hacer es fijarse en Class Dojo, porque toda la información importante lo vamos a mandar allí. Entonces deben de estar fijando, ojalá cada cuantos días, ¿verdad? Si pueden cada día es mejor, pero por lo menos lo más que puedan. A way that you can help in math is to be talking to your student about money, time. Those are subjects that we don't have a lot of time for in class, but are important for the real world. Algunas cosas que pueden hacer para apoyarlos en matemáticas es hablar acerca del dinero, tiempo, también cosas que aplican a la vida, ¿verdad? Por ejemplo, contando el cambio o hablando de cuánto dinero uno tiene, sumando dinero o qué hora es, ¿verdad? Porque no hay mucho tiempo en segundo grado, no, se me hace que son como unas cuantas semanas nomás cuando estamos repasando eso. Está más bien la maestra Ayers repasando esa información. And time can also be like days of the week, months of the year, like what's coming next, what was yesterday, what's next week, what's next month, what was last month.
because students don't necessarily know those. Y también con tiempo pueden repasar, por ejemplo, estaciones del año, meses del año, días de la semana y diferentes cosas aquí, porque algunos niños todavía no saben esas cosas. And then we're going to practice skip counting, which will get them ready for multiplication in 3rd grade. So skip counting forwards and backwards we do 2 through 5 and then 10. También contando, saltando números, por ejemplo, en 2 en 2, en 3 en 3, en 4 en 4, en 5 en 5, en 10 en 10. Y eso los va a preparar cuando el año que venga, cuando ya van a empezar a aprender las tablas. Thank you for sending water bottles. It's very appreciated because we don't have water fountains and healthy snacks for nutrition break or for lunch. Gracias por mandar botellas de agua y no mandar cosas que tienen azúcar, ¿verdad? Jugos o es mejor nomás agua natural. Y gracias por también mandar bocadillos saludables o alguna cosa saludable a la escuela y no cosas que tienen mucho azúcar. No tenemos donde pueden tomar en la escuela agua. Entonces necesitan traer una botella, aunque sea una botella que no tenga nada, lo pueden rellenar, porque sí hay lugares aquí en la escuela donde pueden rellenar botellas de agua, pero no hay grifos donde pueden tomar los niños del agua, porque con lo de COVID sacaron todo eso de la escuela. And we're also a peanut-free school, so when you're sending healthy snacks, just no peanuts. También no se permite traer cacahuates a la escuela, como hay muchos niños que tienen alergias, entonces no pueden traer cosas que tengan cacahuates a la escuela. Similar to years past, if you're going to go out of town or on vacation for more than 5 days, you'll need a learning contract and you'll need to talk to the office so they can set that up so your child can be marked present for that time that you're not in school. Si no van a venir a la escuela por más de 5 días, necesitan pedir un contrato de aprendizaje en la oficina para que les podemos dar tareas, trabajos para hacer y así pueden recibir asistencia en la escuela. Yeah. And the last thing is by labeling water bottles, jackets, lunch boxes, anything, or hats if they bring hats, gloves, anything that might get left around. If we know whose they are, we're very good about getting them back to that person. But if we don't know whose they are, there's no way that we can manage 60 jackets and 60 water bottles and 60 lunch boxes. Favor de poner nombres en las botellas de agua, en chamarras, en loncheras, en todo, porque son muchos niños y no podemos regresarle las cosas si no tienen sus nombres. Hasta eso que siempre andamos, Mrs. Ayers y yo, cantando, ¿de quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? Y no es de nadie, ¿verdad? Pero ya sabemos que no siempre andan prestando atención los alumnos, entonces, favor de poner nombres en las cosas. Okay. So these are the things that we're studying in 2nd grade. Mrs. Ayers, just a minute. Yeah. We had a question, if they're going to be sick for 5 days, do they need a learning contract? You can, yes, it would be nice if you were out and sick to ask for a packet of work. Yes. I'm not sure if is it gonna, I don't know if it's gonna be considered credit for attendance. So Mrs. Ayers, you know that? If they file the learning contract through the office, then it would be credited work. If they just ask for a packet but don't talk to the office, then it won't be. But what However, if they're sick? if they're sick, right now it's kind of up in the air because according to the union and the district, for the first 15 days that they're sick, nothing. Okay. But on day 16, then the state law is that they have to be provided instruction. And that's what the district and the union are negotiating. So we're not quite sure what that looks like. But if you know that your child's going to be out for 15 days or 5, 6, 7, 8 days, the best thing is to talk to the office so that they can receive credit for those days.
And to be honest with you, most of the students really cannot afford to be out of school at all, in my opinion. So just heads up, if anything can be, I mean, you can always talk to us on the side, but I'm going to tell you 99% of the students are not really able to, or it's not going to benefit them to be missing school. Estábamos hablando también acerca del contrato de aprendizaje, donde pueden pedir a un paquete de tareas para que puedan hacerlo fuera de casa si están pensando faltar más de 5 días, pero en realidad el 99% de los alumnos ahora no deben de faltar porque no están al debido nivel donde deben de estar académicamente, ¿verdad? Sí hay algunas excepciones, ¿verdad? Y si quiere hablar con nosotros al lado, nos puede preguntar si sería buena idea o no sería buena idea, pero les voy a decir la verdad es que la mayoría de los niños este año están bien atrasados y no deben de estar faltando en la escuela ahorita. No, si ya sé que hay emergencias, ¿verdad? Que pasan en la vida, pero si no es una emergencia, en realidad deben de estar en la escuela los niños. So in math, we're studying place value, and that's in second grade, the ones, tens, and hundreds to 1,000. Lo que estamos estudiando ahorita este año en matemáticas es valor de números, es unidades, decenas, centenas y millares. Sorry, Mrs. Ayers, I cut you off. That's okay. We're also going to be doing addition and subtraction to 1,000, time, money, measurement, and geometry, which includes fractions, a little tiny bit of fractions. También van a estar sumando, restando, un poquito de tiempo, dinero y también un poquito de medir las cosas y geometría. In both English and Spanish, we'll be studying fiction and nonfiction texts. And in second grade, our levels are J through M, but we're going to be focusing on that as a whole class, but your student will be reading with the teachers at the level that they are. So if they're not at a level J yet, then they'll be reading at their level. Entonces, en literatura, en español y en inglés, vamos a estar aprendiendo los elementos de textos de ficción y textos informativos. Los niveles son niveles de J a M este año, pero si no están a nivel de J, vamos a estar leyendo con ellos a su nivel en el salón de clase. Un nivel J, un nivel, por ejemplo, un H sería como uno de los libros de Froggy, ¿verdad? Ahorita vamos a dar algunos libros, la maestra Ayers, y a ver si puedo agarrar uno. I have some, Miss Carrasquillo. Okay. If I can figure out how to do this. So this is a level J, and it's mostly pictures and then a few paragraphs or words. Entonces, esto es un nivel J, principios de segundo grado. Hay muchos dibujos y luego unos párrafos en cada página. Okay. Level, I think Mr. Putter and Tabby is the beginning of chapter books. Entonces, esto sería un nivel K, right, Mrs. Ayers? Okay. Con un nivel K que están leyendo libros de capítulos principiantes, que todavía tienen muchos dibujos, pero hay más palabras. Yeah. And then level L gets more complex, but still a lot of picture support. Nivel L, más difícil, más palabras, pero todavía tienen muchos dibujos. And by the end of the year, they should be reading mostly chapter books with very little picture support. Y al final del año deben estar leyendo libros de capítulos con menos dibujos y mucho más palabras. So we'll be doing those in both English and Spanish. Vamos a estar haciendo eso en inglés y en español.
in Spanish, they'll be studying the different sciences, earth science, physical science, and life science. En español vamos a estar estudiando ciencias, ciencias de la tierra, ciencias de movimiento y ciencias de la vida. In both English and Spanish, we'll be writing narratives, character analysis, opinion pieces, and research papers. Right now, we're writing opinion paragraphs, and then we'll start our narratives in the next unit. En español y en inglés vamos a estar escribiendo narrativas, vamos a analizar los personajes en forma de párrafo, vamos a escribir una opinión, párrafos de opinión, y también vamos a hacer un resumen de animales, se me hace. In social studies, our standards cover biographies, communities, change over time, and then the structures of government. En estudios sociales estamos estudiando biografías, comunidades, cómo cambian las cosas por el tiempo y el gobierno. And in English, we'll be covering healthy choices and habits that students can practice independently. So maybe making good choices with snacks, making good choices with movement. En inglés van a estudiar salud y van a repasar cosas que son saludables para el cuerpo y también actividades que son saludables. And also, I just had a Donors Choose that was funded to for every student to get their own sketch paper, watercolor paper, and watercolor set. So we'll be going over both the elements of artistic design and then like getting comfortable using different mediums. La maestra Ayers pidió una beca y recibió la beca y pudo comprar cuadernos de dibujo y también pinturas. Entonces van a andar pintando en el salón de Mrs. Ayers este año también. Congratulations. Thank you, families who donated. After school is kind of a crazy time because of the way that we're dismissing, and thank you for your patience. But if you have questions, the best way to contact us is through Class Dojo or an email. Después de la escuela es un poquito diferente este año, un poquito difícil con cómo tenemos que dejar a los niños. Entonces es mejor manera mandarnos un correo electrónico o un mensaje por Class Dojo si tienen preguntas. Intentamos a responder a las preguntas y si quiere quedarse un poco después, cuando ya la mayoría de los niños ya se han ido, nos gustaría también atenderlos en ese momento si podemos, ¿verdad? Pero es un poquito loco ahorita. Yeah. And parent-teacher conferences will be offered on Zoom in November. So we'll be able to confer with you about your students' grades at that time. But please feel free to ask questions about their progress as we go along. Vamos a tener conferencias entre padres y maestras en noviembre. En esos tiempos podemos repasar cómo van los niños. También si tienen preguntas en otro momento, podemos hablar con ustedes acerca de cómo van y todo eso. Pero vamos a tener las conferencias en Zoom también. The only other thing I have is that the librarian sent home library permission papers that either were sent home this week or will be sent home tomorrow. So if you could return those so that your child can check out a book from the library. Sí, se va a mandar o ya se mandaron para algunos de ustedes una hoja que mandó la bibliotecaria. Entonces, favor de llenar esa hoja que mandó la bibliotecaria, así los niños pueden sacar libros de la biblioteca de la escuela. I'm going to turn off the recording so we can have questions.